Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Bienvenidos a la celebración. Vamos a meditar hoy un poquito del Evangelio. El Evangelio de hoy es de San Lucas. Es una parábola muy larga, pero muy bonita. Pero yo no quiero centrarme en la parábola. Si usted quiere escuchar bien la parábola completa explicada, busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marcos Galvi, y ahí yo se la voy a explicar. Yo quiero centrarme es ¿por qué Jesús dijo la parábola? ¿Por qué Jesús colocó un ejemplo de la parábola? ¿Qué era lo que pasaba? Resulta que la gente que acompañaba a Jesús no era buena toda. La gente que acompañaba a Jesús eran mal portados. Judas, el celote, uno de ellos pertenecía a una banda como una especie de una guerrilla de personas que andaban con espada. ¿Usted no se acuerda una vez que Pedro sacó, qué fue lo que sacó Pedro? ¿Qué fue lo que sacó Pedro? ¿Por qué cargaba Pedro una espada si andaba con Jesús? Porque no era el mejorcito, no era la mejor comida. ¿Sí se acuerdan? En ese tiempo, ¿cómo se defendían las personas? Con espadas. ¿Cómo se defiende la persona hoy día? Con arma de fuego. En ese tiempo no había eso. La forma de defenderse era la espada. Y el que espada mata, a espada. El que hierro mata, a hierro muere. Esa era la forma, pues. Y entonces los que seguían a Jesús no eran la mejor comida, no eran lo mejor. ¿No se acuerda una vez Santiago y Juan? Fueron Jesús y le dijo, vaya allá donde los samaritanos, y le dice que vamos a pasar por ahí. Y se fueron y los samaritanos le dijeron, no señor, aquí no van a pasar, fuera de aquí. Los sacaron corriendo. ¿Se acuerdan ustedes de lo que hicieron Santiago y Juan? Le dijeron a Jesús, vamos a hacer que del cielo caiga fuego y se coma a todos esos samaritanos. ¿Eso era algo bueno o malo? Malo. Jesús lo podía hacer. Pero era la rabia, el odio, el rencor que tenían porque no los habían dejado pasar. Entonces, los que seguían a Jesús, ¿se acuerdan de María Magdalena? ¿Cuántos demonios habían salido de ella? 7 demonios. Una mujer de la mala vida, mal portada. Jesús se encontró con una mujer que después se puso a hablar de él por allá en el pozo San Juan. Y le dijo, dame de beber. El agua que yo le doy nunca se acabará, un agua para la vida eterna. Y esa mujer vivía con un hombre que no era su marido. La mujer adúltera, ¿se acuerdan de la mujer adúltera? Cuando llegó donde Jesús estaba sido sorprendida en adulterio, esa mujer estaba colocándole los cuernos a su esposo, pues. Y Jesús la condenó, Jesús la señaló, Jesús la mató. Hija, ¿dónde están los que te juzgan? ¿Dónde están los que te persiguen? No sé, yo tampoco lo hago. Las personas que estaban siguiendo a Cristo no eran buena comida. Sí habían personas muy buenas, por ejemplo San Juan. ¿Qué se oye malo de San Juan? Nada. Tenemos, por ejemplo, a Zaqueo, a Mateo. ¿Se acuerdan de Mateo? ¿Qué hacía Mateo? Robaba a la gente. ¿Cómo la robaba? Quitándole los impuestos. ¿Sí o no? Y se llenaba y era rico. Dice la Biblia, era rico de tanto robar la gente. Jesús le dijo, vente. A ese lo llamo. ¿Cuál era la rabia de los escribas, de los fariseos? Que las personas que seguían a Jesús no eran buenas. Que las personas que seguían a Jesús tenían pecado. Que las personas que seguían a Jesús tenían falla. Por eso usted escuchará por aquí, en algún lugar, dirá la gente, esos que se los pasan en la iglesia dándose golpe de pecho y son más pecadores que uno. Sí, sí es verdad. Sí es verdad. Los que seguimos a Jesús no somos perfectos. Los que seguimos a Jesús tenemos errores. ¿O no tenemos errores? Sí. Mire, dentro de la iglesia usted se va a encontrar gente que critica. Aquí en La Esperanza no, en otra iglesia, pero sí hay.
Gente criticona. Aquí no procede tampoco. Gente criticona que le da la lengua a las sin huesos. Otros que le dicen radio acarigua, lo que no sabe lo averigua. Gente chismosa. Van a encontrar gente chismosa. Van a encontrar gente que diga mentiras. Sí. Van a encontrar personas que les gusta estar tomando miche. Sí. Van a encontrar gente que fuma droga. Sí. Van a encontrar gente mala. Sí. Yo como sacerdote no puedo decir que no, porque es que yo conozco muchas personas ya de la esperanza y vamos a encontrar muchas personas que no son perfectos, pero esos son los que se acercan a Jesús. Miren, yo he ido a la cárcel, ¿dónde es que vamos? Al 6 CPC. Y cuando voy a hablarle a los presos por diferentes delitos, ustedes vieran cómo los presos se quedan callados. Es más, si no visito alguna celda, ¿sabe qué me dicen los presos? Padre, venga, háblenos de Dios, padre. Otro dice, varón, venga, háblenos de Dios. Sí. Y yo me pongo a leerle la Biblia y aquellos presos callados. ¿Saben quiénes son las personas que más escuchan a Dios, que oyen de Dios? La gente mala, la gente pecadora. Un santo no necesita, una persona que se crea santa y perfecta no necesita escuchar de Dios. Ahora el problema es, ¿usted se cree santo o usted se cree pecador? ¿Usted se cree perfecto o usted cree que tiene errores? Porque entre más perfecta sea la persona, no se acerca a Dios, no va a misa, no comulga, no se confiesa, no participa de las cosas de Dios. Pero entre más pecador sea, entre más pecador se considere, esos son los que más se acercan a Dios. Por tanto, cuando usted vaya a la iglesia, no espere encontrar gente buena. Si usted se descuida, deja el teléfono ahí, se lo peinan, se lo quitan, se lo roban. Y no haga la prueba. ¿Sí? Si usted deja algo por ahí tirado, ¿se lo llevan? Sí. Porque son pecadores que están buscando la conversión. Son pecadores que están buscando el cambio. ¿Qué pasaba con los fariseos? ¿Qué criticaban los fariseos de Jesús? Que Jesús tenía puros amigos malos. Que Jesús tenía puros amigos pecadores. Sí, pero con deseo de cambiar. Pedro, aunque se portó mal y sacó una espada, murió por su maestro. ¿Saben cómo murió Pedro? Con la cabeza para abajo, la pata para arriba, crucificado. Todos los apóstoles murieron martirizados, murieron mártires, sí, murieron de esa manera. San Juan entregó la vida por Cristo. No sabemos lo de la muerte de San Juan porque dice la Biblia, no sabemos qué tipo de muerte le tocaba. Cada vez que celebramos un apóstol que fue malo, que se portó mal, lo celebramos de rojo porque fue mártir, perdió la vida. Pablo de Tarso, ¿se acuerdan de Pablo? Que aunque no conoció a Cristo, fue discípulo de Cristo, metía en la cárcel preso a los cristianos, se los llevaba, tuvo la conversión. Y cuando Pablo se paraba a predicar, ¿sabe qué pasaba? La gente tenía miedo, la gente tenía pánico, decía, eso es mentira, ese va a predicar y nos va a llevar presos. Y por eso dice la lectura ahorita, y quiero centrar la atención en la primera parte. San Lucas capítulo 15, versículo 1 al 3, escuchen. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Personajes públicos que cobraban impuestos, personajes públicos que la vida de ellos era conocida, que la vida de ellos no era tan buena. Ellos se acercaban a Jesús. Y la Biblia aclara, también se acercaban los pecadores. Levante la mano el que tenga pecado. Dice San Juan, el que diga no tengo pecado, baje la mano, es un mentiroso. Y hay gente, aunque ustedes no crean, hay gente que dice que no tiene pecado. Hay gente que, y son los momentos incómodos en la confesión. Cuando yo estoy sentado confesando, se sientan las personas, yo le digo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. ¿Cuánto tiempo tiene que confesarse? 1 año, 2 años. ¿Cuáles son sus pecados? No, padre, yo no tengo pecado. Yo le digo, párese, váyase. No me haga perder tiempo. Pero quiero hablar con usted, no en el momento de hablar, este momento de la confesión. Pero ayúdeme, padre. Bueno, le estoy diciendo cuáles son sus pecados. Si usted dice que no tiene pecado, ¿qué le voy a confesar yo? ¿Qué pecado le voy a confesar? Hay gente que dice, yo no peco, yo no robo, yo no mato y yo violo. Piensan que los únicos pecados son esos. La mentira, la grosería, el chisme, la mala mirada, los malos deseos. Eso parece que no son pecados. Claro que sí son pecados. La brujería, la hechicería, la magia también son pecados. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Los pecadores. ¿Quiénes estaban con Jesús? Pecadores, pero con deseo de cambiar.
¿Quiénes nos acercamos a la iglesia? Cuando usted le digan, es que a la iglesia se acercan puros pecadores. Sí. ¿Puros hipócritas? Sí. Una vez, un hombre fue a hablar con el sacerdote y le dijo, padre, me voy de la iglesia. No soporto más la iglesia. Me voy de la iglesia. Y el padre, ¿y qué pasó? ¿Por qué se va de la iglesia? Porque resulta que en esta iglesia hay muchos chismosos, muchos metiches. Mira aquella señora que está allá hablando del prójimo. Mira aquella como anda vestida. Mira aquel como está hablando. Está en la iglesia y no están rezando. Mira aquello bochinchando. Eso no creo yo. A mí no me importa la iglesia, porque la iglesia, dentro de la iglesia hay muchos fariseos, muchos pecadores. Me voy de la iglesia. Y el padre, sí, está bien. Está bien. Pero hágame un favor. Antes de irse de la iglesia, ahí hay un padrecito que está confesando. Vaya, llévele este vaso de agua y después regresa. Pero dele la vuelta a toda la iglesia con el vaso de agua y le entrega el vaso al padre y viene y hablamos. Y después se va. Y entonces el padre le dio el vasito de agua y el hombre se llevó el vasito de agua, pero el padre le llenó el vaso de agua full, lleno, a punto de botarse. Y cuando uno lleva el vaso de agua lleno, tiene que ir con cuidado. Entonces el hombre agarró el vaso de agua y se concentró, con cuidado en los pasos. Dio la vuelta, llegó donde el padre, se la entregó, soltó el vaso y se vino donde el padre. Dijo, ya, me voy de la iglesia. Y le dijo el padre, una pregunta antes de irse. Cuando usted llevaba el agua para entregarla al padre, ¿usted vio algún chismoso? Dijo, no, padre, que va a estar viendo para los lados, me cae el agua. ¿Usted vio algún criticón? No, padre, ¿cómo voy a ver para los lados? Se me cae el agua. ¿Usted vio alguna persona hablando? No, de ninguna manera. Yo estaba concentrado en el vaso de agua. ¿Usted vio algún ladrón? ¿Usted vio algún pecador por ahí de los que me acaba de decir? No. Y el padre le dijo, cuando vas a la iglesia y pones tu atención en Cristo, no te importa lo demás. Pero cuando vas a la iglesia a chismear, te vas a dar cuenta de todos los errores que hay. Y así nos pasa. Cuando la gente va a la iglesia y solamente se da cuenta de que hay gente mala, de que hay gente pecadora, pues no va por Cristo, va por Cristina o va por Cristóbal, se distrae. Eso le pasaba a los fariseos. Los fariseos estaban pendientes no de Dios, sino de quién iba y cómo criticarle. Miren cómo lo dice el Evangelio, escuchen. Se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. ¿Para qué se acercaban? ¿A qué vamos a la iglesia? ¿A qué vamos a la misa? Es que eso se nos olvida. A veces creemos que vamos a la iglesia. Uy, yo voy a la iglesia porque ya me entero los últimos chismes. Yo me voy a la iglesia porque me voy a encontrar con una amiga. Yo me voy a la iglesia porque voy para que mis hijos vayan a la iglesia. Yo voy a la iglesia porque, ¿qué más? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Como todo el mundo va, yo también voy. A la iglesia se va a escuchar la palabra de Dios. A la iglesia se va a escuchar a Cristo. Eso es lo que hacemos, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Cuando vayamos a la iglesia, vayamos a escuchar la palabra de Dios. A usted que no le importe quién grite, quién llore, quién zapatee, que a usted no le importe otra cosa sino Cristo. Que nadie le robe la paz y que usted pueda ir a la iglesia a escuchar la palabra. Y si usted va a la iglesia y no escucha la palabra, perdió esa misa y no le sirvió para nada. La otra, aprovéchela. Se iban a Cristo para escucharlo. Escuchen, ¿qué pasaba? Por lo cual los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas. ¡Ay, qué bonito que sigan a Cristo y escuchen la palabra! ¡Qué bonito que sigan a... No, los fariseos y los escribas no se alegraban de eso. ¿Qué decían los fariseos y los escribas? Murmuraban entre sí. ¿Qué decían los fariseos y los escribas? Murmuraban entre sí. Todos aquellos que hablen de la gente que va a la iglesia se llaman fariseos, escribas y murmuradores. ¿Conocen alguna persona de esas que habla a la gente de la iglesia? De esas personas que hablan de las personas que van a la iglesia. Esos se llaman murmuradores. Y eso lo dice la Biblia y en la vida nos lo vamos a encontrar. Y hay que saber sobrellevarlo y hay que saberlo tener. Y entonces, ¿quiénes son los que dicen... esos que van a la iglesia a darse golpe de pecho? Esos se llaman fariseos y murmuradores. Esos que usted viera en esa iglesia, se reúnen y viajan por el Padre, murmuradores. Es que esa gente va porque el Padre le da algo, murmuradores. Es que esa iglesia van y tienen más pecados que yo, murmuradores. La gente siempre va
a murmurar en contra de las cosas de Dios. Siempre los cristianos seremos un punto de referencia para señalar, para apuntar. Es más, seremos tema de conversación siempre. Seremos temas de conversación siempre y conversaciones negativas. Los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Qué decían? Escuchen. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Este, en vez de correr a los pecadores, los recibe, y no solamente los recibe, sino que come. ¿Qué es la Eucaristía? Una comida. ¿Y quiénes son los que comulgan? Personas que se han confesado, pero tienen errores, tienen fallas, quieren mejorar. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios hoy? Nunca encontrarás en la iglesia perfección. Nunca encontrarás en la iglesia. ¿Usted no ve que siempre los santos se nombran después de muertos? ¿No antes de muertos? ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Antes no. Porque la iglesia no reconoce en una persona la santidad hasta que haya ido a la presencia de Dios. Porque si no, entonces toda la gente va a estar metida. Voy por el santo, voy por el santo. ¿Cuál santo? Si somos pecadores. Buscamos la santidad. La iglesia, de acuerdo a las virtudes, nos da el honor, el título de santidad. Pero la santidad la encontramos es viendo a Dios. Entonces no nos creamos perfectos y lleguemos a la iglesia viendo los detalles. Hay gente muy detallista. Miren, yo aquí en la Esperanza, yo me río, porque cuando yo llegué no había ni un arbolito, ¿recuerda? No había nada de plantas, no había un jardín, pues. Había una matica dentro de la iglesia y no había nada. Yo llegué y a mí me gusta el jardín. Y cuando yo sembré los primeros arbolitos, esos 4 que ustedes ven al frente de la iglesia, cómo me murmuraban y cómo me criticaban. Ustedes no, los vecinos por allá, los que no vinieron. ¿Cómo se le ocurre al cura sembrar un árbol? Que ese árbol cuando crezca va a tumbar el techo. Que ese árbol cuando crezca, yo con ganas que crezca el arbolito, y ya, pecado, los arbolitos van más altos que yo, pero ahí van. Y eso me le echaban más pavas al árbol y decían. Y yo lo que le decía, el que me lo corte va a la iglesia, a mí me lo dejan ahí. Ahorita que está el jardín, ahorita que están los árboles, la gente llega, padre, le voy a traer una mata para que siembre. Le voy a traer una mata, mire, ponga a podar esos árboles. Y empieza ahora a decirme de lo que no quería. Yo no entiendo a la gente. Esos son los vecinos por allá. Yo no los comprendo. De momento no querían nada. Y ahorita que están los arbolitos, ahorita sí, haga esto, haga aquello y haga aquello. Le voy a traer unas matas, yo no sé, para que las siembre. A mí me provoca decir, ¿y por qué no las siembra en su casa? ¿Por qué no hace un jardín en su casa? No le digo nada por respeto. Y viene y me trae la mata y a fuerza yo tengo que sembrarla. Pues no, hay un jardín y hay ya una manera de hacer un jardín. En estos días le voy a sembrar una mata de topocho por ahí. Ya las encargué. Y ustedes van a ver que van a decir es que el padre tiene mente de rancho y sembró topocho. Pero deje que crezcan los topochos y ustedes van a ver, se lo voy a sembrar por un lateral. Si Dios quiere, ahí tengo el espacio, ya conté 10 para sembrar. Siempre habrán personas que se acerquen a la iglesia a chismear y a criticar, a difamar, a apuntar, a acusar y a decir cosas. Siempre habrán en la iglesia este tipo de personas, no lo vamos a encontrar, lo dijo Jesús, pero no por eso nos vamos a detener. Jesús era criticado porque comía con publicanos y con pecadores. Jesús era criticado porque tenía alrededor personas que no eran de lo mejor. Jesús era señalado. Si criticaron a Jesús, ¿no van a criticar al Padre? ¿No los van a criticar a usted? ¿A usted no lo han criticado? Cuando usted llega de la casa de la iglesia, ¿dónde estaba? En la misa. ¿Y qué hace usted tanto en la misa? ¿Qué hace tanto usted en la iglesia? Ay, sí, ahí viene el santurrón, ahí viene el beato, ahí viene la monjita, ahí viene el curita. Ya parece cura. Y mire, ya parece evangélico con esa Biblia en la mano. Ya parece yo no sé qué. ¿Lo han criticado o no nos han criticado? Sí. Y entonces uno llega a la casa y entonces la gente piensa que en la casa uno no se puede ni molestar. Y usted llega a la casa y mira algo y se molesta y dice algo y dice, ¿y eso que viene de la iglesia? ¿Y eso que viene de misa? Dice la Biblia que nos van a señalar, ¿no les ha pasado pues? Ah, pero ustedes llegan bravos a la casa entonces. ¿Sí? Y dice la Biblia que nos van a criticar. No estoy justificando a los que llegan bravos, no estoy justificando a los que portan mal. Estoy diciendo que por usted participar y acercarse a Cristo, escuchar la palabra,
siempre tendrá críticas, siempre tendrá personas que lo señalen. Que esta sea la enseñanza de hoy. Vayamos a la iglesia no por el panadero, sino por el pan, que es la palabra de Dios. Vayamos a la iglesia sabiendo, participemos de las cosas de Dios, escuchemos la palabra sabiendo que nos van a señalar, nos van a apuntar y nos van a criticar. Vayamos a las cosas de Dios sabiendo que en la iglesia no va a encontrar santos sino a pecadores. Y no andemos criticando a la gente que va a la iglesia. Usted ni lava ni presta la batea. Si usted no va a la iglesia y alguien va desde su casa a la iglesia, pues déjelo que vaya y alégrese. Es más, cuando llegue y usted no haya podido ir, dígale, mire, ¿y de qué habló el Padre? A ver, venga a predicarnos, ¿de qué habló el Padre? Cuando usted vea que esté peleando, el que fue a la iglesia, el que esté bravo, dígale, venga para acá, siente aquí. Dígame de qué habló el Padre. Dígame de qué habló el Padre. Yo no pude ir, dígale y haga que esa rabia le pase y póngale ahí que le predique. Para que Él cambie la manera de ser. Pero no andemos juzgando a los que se acercan a Cristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones.